Muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es nuestra segunda sesión para desahogar el tema que nos toca desarrollar. ¿Se acuerdan que estamos hablando del sistema probatorio, la prueba, pero en sistemas normativos internos, en juicios que se derivan de sistemas normativos internos? Y el día de ayer que ustedes me regalaron su atención, se habrán dado cuenta que nos dedicamos precisamente a definir qué es un sistema jurídico normativo interno, cómo surgió esta idea del sistema normativo interno desde épocas muy anteriores en la historia, cómo quedaron marginados los grupos originarios de nuestro país, cómo en fecha muy reciente, apenas en 2019, o sea, prácticamente ayer, se incorporó la comunidad de afromexicanos a una situación igual a la que se concede constitucionalmente o se reconoce constitucionalmente en cuanto a las personas de pueblos originarios. Y pues estas consideraciones nos llevaron a muchos aspectos interesantes. Pero ya casi para terminar nuestra clase de ayer, veíamos algunos conceptos y peculiaridades de estos juicios que se derivan de la aplicación del sistema normativo. Y entonces nos detuvimos un poquito donde se habla de que para que una persona sea considerada dentro de estos grupos que tienen un régimen jurídico especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, un régimen de excepción, un régimen de particularidad, y que esto pues es con el propósito de precisamente eliminar esa marginación y empoderar a estos grupos en las distintas áreas de autoridad, de gobierno de nuestro país, lo cual representa pues algo justo, algo que debió haberse dado hace mucho tiempo. Pero decíamos que para que una persona quede comprendida dentro de ese régimen, definitivamente la Constitución en su artículo primero señala que la simple identidad, la simple conciencia de identidad del sujeto hace que pues se le considere dentro de esta cultura. Esto se dice rápido, pero tiene desde luego muchas situaciones que nos llevan a reflexionar, y la vida real es a veces más rica que la imaginación del legislador, que lo que el legislador pudo prever. Y por eso hablamos de personas que pues no son precisamente indígenas, pero aduciendo esta situación del artículo segundo constitucional, de que la simple conciencia de identidad es el criterio fundamental para determinar quiénes son personas de este colectivo, pues aprovechan esto para, por ejemplo, en caso de acciones afirmativas, ser beneficiados indebidamente. Ahora bien, sobre esta base, y lo vamos a ver más adelante, eh, cuando sucede una situación de estas, que sí suele pasar, entonces la, la, pues digamos, el criterio que aplica el tribunal es en el sentido de que si alguien se opone a esa identidad, si alguien dice fulano no es indígena, en este caso debe probar él que no lo es, no la persona imputada. Y esto rompe, claro, el principio de que el que afirma debe probar. Ese es un principio que viene desde la antigüedad romana. El que afirma debe probar. Sin embargo, en este caso, como la Constitución dice que la simple identidad, entonces yo me ostento como indígena. Nunca lo he sido, ni mucho menos. Y ustedes saben que no soy indígena. No porque ser indígena sea algo malo, solamente porque no lo soy. Es como si me dijeran ustedes Paraguay, pues no.
tal vez sería un honor ser de este país tan querido, pero yo no soy paraguayo. Entonces así te diría, pues yo soy indígena, ¿sí? Bueno, no siendo indígena, me hago pasar por tal. Y tú dices, no, el maestro no es indígena. Bueno, entonces el que debe probar eres tú, ¿sí? No, el que en este caso, si tú te opones, el que debes probar eres tú, y no se rompe realmente el principio, porque tú estás diciendo que yo no soy indígena, estás afirmando, pues demuéstralo. Y entonces podrías tener elementos para demostrar que no soy indígena porque ni hablo una lengua indígena, ni he vivido ni ahora ni nunca en una comunidad indígena. Entonces es como si me hiciera pasar por norteamericano o por guatemalteco. Pues no, no soy de estos países. Bueno, entonces, en este caso, la persona que afirma ser indígena no es el que prueba, sino el que afirma que no lo es. Finalmente, en esa negativa también hay una afirmación. Entonces, tú tendrías que tener los elementos para desenmascararme, para demostrar que no lo soy. Pero bueno, esta fue la última consideración, ya con eso se terminó la clase, empezamos a hablar de ese tema y se acabó la clase. Pero ahora la misma Constitución en su artículo segundo nos obliga a desarrollar el asunto de la distinción entre pueblo y comunidad, porque si tú lees el artículo segundo habla de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Son cosas diferentes. La I en este caso es copulativa, está uniendo A y B. Entonces, pueblos y comunidades. ¿Y cómo hacemos la distinción? Mira, pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común. Por ejemplo, en el estado de Nayarit, nuestro estado de Nayarit, y sus estados colindantes, que son Zacatecas, Durango, un poquito de Jalisco, estos lugares están habitados por un pueblo indígena. Ellos mismos se autonombran coras, son los coras. En México, que somos muy dados a los diminutivos para mostrar nuestro afecto, la gente de por allá los llama coritas, es un indio corita. Y no lo dicen para molestarlo o para ofenderlo, al contrario, como una muestra de simpatía, de empatía con ellos. Y son muy, digamos, muy característicos en sus modos de vestir, en sus artesanías y todo. Son esas personas que hacen los ojos de Dios. No sé si ustedes saben lo que son los ojos de Dios. Una especie como de tejido con estambre, que son triángulos y rombos. Y es muy significativo, muy típico de Nayarit. Entonces, si tú vas a la capital de este querido estado, hay unas calles de Tepic, quizás ustedes conozcan por ahí, otros no han tenido esa oportunidad. Nuestro país es tan grande que no siempre se conoce todo, pero cuando vayas a Tepic, vas a ver por las calles de tiempo en tiempo pasar este tipo de personas con sus atuendos típicos, sus blusas bordadas, etcétera. Y bueno, ellos se dicen de un solo pueblo, los coras, pero ese es el pueblo, este es un concepto étnico, un concepto de raza. En cambio, cuando digo comunidad, es una organización política con un sistema normativo propio interno. Ahí están precisamente los sistemas normativos internos, que ahora pueden usarlos, pueden aplicarlos de manera pues muy amplia, porque la Constitución en su artículo segundo, como sabemos, se los permite, bajo ciertos parámetros que no violen derechos de terceras personas o dignidad y espacios de las mujeres, esto ya lo hemos comentado. Pero entonces tienen su propio sistema jurídico. Y, por ejemplo, allá mismo en Nayarit, yo me subo a la Sierra Madre Occidental, que es muy grande, muy elevada y con muchos abismos y todo eso, con unos paisajes increíbles. Y ahí me encuentro un municipio
que se llama Nayar. Estoy en Nayarit, pues uno de los municipios es Nayar. Nayar era un cacique indígena cuando vino la conquista y fue el hombre que defendió hasta donde le fue posible la, la originalidad de su región. Tuvieron que vencerlo para conquistar Nayarit. De ahí el nombre de Nayarit, tierra de Nayar. Entonces el municipio enclavado en la Sierra Madre occidental se llama Nayar. Y dentro de ese municipio hay un pueblecito que se llama Jesús María. Entonces, si yo llego a ese lugar, me encuentro que ese no solamente es un pueblo cora, sino es una comunidad. Ahí las autoridades son indígenas. Ellos tienen una especie de senado que se conoce como los tatas mandones. Tata es padre en náhuatl y se les llama los tatas mandones. Son ancianos que pues son muy respetados en la región y lo que ellos dicen se hace. Es decir, la gente de ahí obedece a los tatas mandones, a esa asamblea o grupo de ancianos, y así tienen sus autoridades nombradas por ellos mismos. Entonces ahí estarías no solamente en presencia de un pueblo, porque todos ellos son de esa etnia, sino que además estarías en una comunidad, porque ya es una organización política con sus propias normas, con sus propias autoridades, etcétera. Entonces la Constitución sí dice bien pueblos y comunidades originarias o indígenas. Ahora bien, eh, las peculiaridades de los sistemas, de los juicios derivados de los sistemas jurídicos normativos internos, pues podemos decir que en materia de impartición de justicia electoral, si alguno de ustedes estuviera como miembro de una ponencia con algún magistrado o magistrada del Tribunal Electoral, ya sea en una sala regional, por ejemplo, la sala regional Guadalajara, que es la que me toca a los coritas, o si estuvieran en Jalapa, donde les tocan todos los pueblos de Oaxaca, de Campeche, de Veracruz, de Chiapas. Si estuvieran en esos lugares, entonces, pues haciendo los proyectos de resolución en casos litigiosos, o sea, exactamente lo que es nuestro tema, en juicios derivados de la aplicación de sistemas normativos internos, ¿qué tendrían que tomar en cuenta? ¿Qué tendrían que tener muy a la mano en su computadora? Pues la Constitución, claro, primero, sobre todo en sus artículos primero y segundo. No únicamente, pero son los artículos que tendrían que estar muy, muy a la mano y conocer muy bien su contenido y su alcance. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También leyes federales, tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano que se refieran a la materia y cuidando en estos casos aplicar los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Fíjense que hace muchos, muchos años, cuando yo estudié mi carrera, tú ni siquiera andabas circulando en este planeta, estabas ahí arriba tocando tu arpa. Pues resulta que yo cuando estudié mi carrera, los maestros eran muy insistentes en que los actos de autoridad, de cualquier autoridad, deberían satisfacer dos requisitos: la constitucionalidad y la legalidad. Eso quiere decir que se apegaran a lo dispuesto, a lo ordenado, a lo mandatado en nuestra Constitución Federal y en las leyes federales. Ahora, a partir de que México pues, ha entrado al bloque de países que se han comprometido al respeto y aplicación de los derechos humanos en América, pues ahora ya aparece un tercer principio, la convencionalidad. Y esto te lo digo un poquito para preocuparte, porque imagínate la cantidad de tratados que México ha firmado en distintas materias y ratificado y que forman parte ya del bloque de constitucionalidad, como ustedes lo saben muy bien. Entonces,
pues tendrías que indagar y tener muy a la mano aquellos documentos de carácter internacional que ya forman parte de nuestra normatividad. Y no creas que son pocos. Entonces habría que ver concretamente qué materia estás tú desarrollando, cuál es la problemática, la litis de tu caso que estás tratando de hacer su proyecto de resolución para elevarlo a la consideración de tu magistrado o magistrada, pues tienes que tener el cuidado de ver todo lo que haya en torno a lo que tú estás conociendo. Por otro lado, también debes tomar en cuenta principios que son esenciales, como lo que dice la misma Constitución en su artículo primero, y que tú conoces muy bien, la interpretación más favorable, el indubio pro persona, si lo digo en latín, o el indubio pro hombre o pro persona, es decir, pro homine si lo digo en latín y pro persona si lo digo en español. Si el artículo de la ley que tú estás aplicando admite varias interpretaciones, pues debes escoger o seleccionar la que mejor favorece a la persona a la que se lo vas a aplicar. Por otro lado, también la prohibición de todo tipo de discriminación. El mismo artículo primero, en su último párrafo, dice que está prohibida toda discriminación y luego se pone a dar las razones, dice por razón de esto, de aquello, de lo demás allá. Y creo que ese, pues es un trabajo que no tendría que tomarse la Constitución. Mira, dice el artículo primero, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Luego entrando nos habla de la raza. Entonces no podemos discriminar a una persona porque es de una etnia o de otra. Pero luego dice, por origen étnico, nacional, género, edad, y así empieza a enumerar muchas posibles causas de discriminación. Creo que no se debería ni siquiera tomar esa molestia en nuestra Constitución, porque para una persona tan cuadrada como yo, lo primero que dice, queda prohibida toda discriminación, pues para mí toda discriminación es toda. ¿Para qué me dices A, B, C, D, F? Esa lista nunca va a ser exhaustiva. Siempre habrá alguien que diga, oiga, y por ejemplo, por estatura, ¿no? Puede discriminarse una persona porque es muy alta o porque es muy bajita de estatura, o por peso, el que está excedido en peso o el que tiene un peso muy ligero. No, pues para mí no hay necesidad que me digas por qué causas no. Si estás diciendo toda discriminación, que te digo, yo soy tan cuadrado que entiendo que toda, que no cabe excepción, no dice a excepción de esto, ¿verdad? Entonces para mí todo es todo. Bueno, pero la Constitución recalca eso y está bien, así está redactada. Pero entonces te das cuenta que el primer criterio que menciona, que no debe discriminar, es el criterio de etnia, que en este momento sí nos vincula con el tema que estamos tratando desde ayer. Por otro lado, también debes tomar en cuenta la responsabilidad que tienen todas las autoridades respecto al ejercicio de los derechos humanos como principios de con sus principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Y efectivamente yo veo en la Constitución lo que textualmente dice en su artículo primero y veo que dice en el párrafo 3, todas las autoridades, y cuando dice todas, pues yo entiendo que son todas, las autoridades en el ámbito de sus competencias, claro, no es lo mismo una autoridad municipal que una estatal, que una federal, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe, lo dice la Constitución, no yo, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y fíjate, para mí, como abogado,
esto tiene mucho sentido, porque si yo tengo un derecho o me creo titular de un derecho, es porque puedo exigírselo a alguien. Frente a mi derecho hay una obligación que alguien debe cumplir para que ese derecho se ejercite. Por ejemplo, si yo tengo derecho a cobrarte 1,000,000 de pesos, es porque tú eres mi deudor, está demostrado que tú me debes eso. Si no tuviera a quién cobrárselos, pues de nada serviría mi derecho. En otras palabras, frente a un derecho hay una obligación. Hay titular, uno es el acreedor y el otro es el deudor. Y cuando nosotros definimos los derechos humanos, tendemos a ver, tú me dirás, cimiento. Lo habrás escuchado muchas veces. Dicen las personas, son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción ninguna. Y hacen lo mismo que la Constitución, sin distinción de raza, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, son derechos inherentes, quiere decir que son propios de nuestra naturaleza. Si somos seres humanos, tenemos esos derechos, nada más por ser seres humanos. Nada más que a quién se los exijo. Yo tengo derecho y a quién se lo puedo exigir. ¿Quién está obligado a garantizar el ejercicio de ese derecho? Porque si no tengo a quién exigirlo, lo que entonces contendría la Constitución sería una postulación de principios. Y esas postulaciones de derechos y principios los tenemos desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, en la Revolución Francesa y un poco antes, en la independencia de los Estados Unidos de la corona inglesa, se postularon en Estados Unidos los derechos del hombre y en la de los franceses, la Revolución, los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, entonces declaración de derechos las tenemos, pero pues ¿de qué me sirve que en la Constitución diga, tú tienes derecho a un trabajo digno? ¿Sí? Remunerador. Ah, pues qué bello. Y si no lo encuentro, ¿a quién se lo exijo? A la empresa que está frente a mi casa. Ustedes me tienen que dar un puesto aquí que sea remunerativo y justo. Pues no. Entonces, si no tengo a quién exigirle, bueno, entonces es un buen deseo, es una postulación, es un reconocimiento que me viene bien, pero que no tiene practicidad. En cambio, la Constitución está diciendo, queda clarísimo, dice, el Estado, ¿sí? En consecuencia, el Estado debe prevenir y el titular eh, físico de ese Estado como autoridad, pues es el gobierno. De manera que el gobernante no puede decir, oiga, ¿por qué me viene usted a exigir a mí? Porque tú eres el titular. A alguien le debo exigir. Y te exijo a ti porque yo te elegí incluso, porque eres mi eh, servidor, eres servidor público, servidora pública, pero yo te exijo. Entonces no es una gracia, no es que generosamente tú me ayudes, es tu obligación. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Entonces ahora sí, de un postulado se vuelve un derecho. Y ahora sí, como abogado entiendo que si no me cumples te exijo. De otra manera, pues tienes derecho a la vida y si nadie me la respeta, ¿qué hago? No, pues nada más lo tienes. Entonces, eso no es un derecho, es un postulado. Bien, todas estas reflexiones nacen del mismo texto de la Constitución, pero dice la Constitución todavía en su artículo segundo que estamos viendo, garantiza a estas comunidades, a las comunidades originarias y ahora también a los afrodescendientes, pues varias cosas. Primero, decidir las formas internas de la organización, de su organización interna. Y ya sabemos que como hay muchos sistemas normativos internos, pues entonces para las personas que imparten justicia, por ejemplo, justicia electoral en estos asuntos, sí se vuelve algo delicado, porque no puedes tomar, como lo haces en donde no son comunidades indígenas, pues simplemente las leyes vigentes, sino lo que está vigente en Santa María Fulanita está no vigente en Santa Anita Mengante. O sea, en un pueblo frente al otro hay unos usos y costumbres y en el otro hay otras.
Entonces, no puedes, como en el sistema que no es indígena, decir, bueno, con que yo conozca la Constitución, las leyes, es suficiente porque es para todo el país. Aquí no. Aquí de una población a otra, pues ya la costumbre cambia. Dos, elegir autoridades o representantes de su gobierno interno. ¿Cómo eligen a sus autoridades? Y ya sabes que hay muchos sistemas: mano levantada, rayita en el pizarrón, formación, aplauso u ovación, etc. También elegir a sus representantes ante ayuntamientos, ya lo habíamos visto ayer. Cuando la población no tiene suficiente representatividad indígena, pero sí una población abundante de indígenas, puede, paralelamente a que tiene un ayuntamiento que fue electo en votación de partidos y candidaturas independientes, puede tener representantes ante ese ayuntamiento. Y también acceder a la jurisdicción del Estado, o sea, que pueda ir a los tribunales, por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo depende de la materia de que esté hablando. En alguna ocasión, en una conferencia que escuché en nuestra sala regional Toluca, de la quinta circunscripción plurinominal, resulta que llegaron personas indígenas, se trataba el tema, y entonces un señor magistrado de aquella época, pues dio su conferencia muy bien en los términos que podrían esperarse. Y cuando vino la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntaba y decía: miren, en mi comunidad tenemos problema por el agua de riego. Sí, tenemos problema, o sea, no hay suficiente agua, no las racionalizan, y pues no podemos regar, y esto nos causa perjuicio. Ya hablamos en la presidencia municipal, ya fuimos incluso a la capital del estado, hicimos muchas cosas y no nos resuelven. Podemos aquí interponer nuestra queja. Pues obviamente el magistrado le dijo: no, aquí no es la materia, sí, porque aquí solo resolvemos problemas político-electorales. Lo que sí puede usted hacer es hablar en la defensoría, que ya existía la defensoría, nada más que se restringía precisamente a grupos indígenas. Ahora lo que ha hecho a partir del año pasado es que ha ampliado para otros colectivos, pero ya existía la defensoría. Puede usted ir ahí y le van a decir que, claro, nuestro tribunal no es competente para esa materia, pero le van a orientar en dónde podría usted dirigirse. Se le van a asesorar, no le van a decir, pues aquí no es, y le dan la puerta en la nariz. Obvio que no, porque para eso está la defensoría. Pero lo que sí va a pasar es que aquí nosotros no lo podemos resolver. No es nuestra materia. Y tú pensarás, bueno, pues era obvio. Para una persona con pocas luces en el derecho no es obvio. Pues estás hablando de los indígenas y todo, mi pueblo es indígena, yo tengo este problema, pues bueno, te lo comento. Yo no sé de jurisdicciones ni de facultades y atribuciones, eso es muy complejo, eso es para los abogados. Pero sí se le orientó. El magistrado pues le dio ese consejo. Ahorita mismo que termine esta conferencia, póngase en contacto. Ahorita le pueden decir en qué teléfonos y en qué oficinas, y lo van a atender, lo van a orientar. Ahora bien, una aclaración en esto de decidir a mis autoridades, de elegir a mis autoridades internas. Hay dos tipos de autoridades. Una son sus autoridades que están reconocidas en la ley, en la Constitución. Por ejemplo, cuando escogen miembros de su ayuntamiento. Entonces, lo que pasa es que van a elegir a miembros de su ayuntamiento, pero no lo van a hacer como nosotros en urnas y todo ese tipo de cosas, sino que lo van a hacer a su costumbre, levantando mano, etcétera. Sin embargo, también pueden pedir el apoyo del instituto en cuestión. Por ejemplo, si estamos en el Estado de México, por el Instituto Electoral del Estado de México, para que les proporcione urnas. Y entonces lo hacen casi igual que nosotros.
llenan su papeleta y la depositan y viene después la sustracción de los votos, el hacer el escrutinio y cómputo, levantar actas, ese tipo de cosas. Entonces, puede parecerse a nosotros si ellos mismos así lo quieren. Pero también hay autoridades tradicionales que no están en la Constitución y que muchos de ellos incluso tienen sus raíces en dogma, en religión. Por ejemplo, te hablan de mayordomos. Hay que elegir mayordomía. Y eso, pues, de mayordomía no está en la Constitución, en el artículo 116, por ejemplo, ¿verdad? No, no está. Tampoco está en 115, donde está el municipio en general. Entonces, ¿qué es eso de mayordomo? Es la persona que se encarga de las fiestas patronales. Ellos son muy religiosos, muy dados a su fe, y piensan que hay un santo o una santa patrona del pueblo. Y llega el día de su fiesta y hay que hacer pues la fiesta, la feria, y eso es muy, muy importante. Y entonces el mayordomo es la persona que se va a encargar de las festividades religiosas. Hay personas que lo hacen bien, la gente pues digamos, los reconoce su esfuerzo y resulta que han sido mayordomos varias veces y es un orgullo para ellos que siempre los escogen para hacer mayordomía. Pero eso no está en la Constitución, sin embargo lo eligen como si fuera una autoridad, digamos, política constitucional. También eligen, por ejemplo, a la Sociedad de Padres de Familia del Hogar y otros cargos que incluso tienen hasta nombres prehispánicos, pero que obviamente no están en la Constitución. Entonces hay que distinguir entre sus elecciones de funcionarios legales o constitucionales y aquellos que son tradicionales, que no los vas a encontrar en la Constitución ni en la ley. Bueno, pues es pues un paquete, un bloque de derechos que les concede la Constitución en su artículo segundo. Ahora, fíjate bien en este sentido. No se te olvide que ellos también van a elegir a diputados locales, o sea, los diputados que van a ir al Congreso en la capital de su estado, en Chilpancingo, en Jalapa, etcétera, y también van a elegir a señor gobernador de su estado o señora gobernadora. Y van a elegir también a diputados y senadores federales y van a elegir también a presidente de la República. Por esa razón, aunque internamente para sus ayuntamientos tienen usos y costumbres, sin embargo, tienen su credencial para votar, como la tienes tú o la tengo yo. Y cuando vienen elecciones, por ejemplo, del señor gobernador y autoridades de diputados al Congreso, ellos votan como cualquier otro ciudadano del Estado en las urnas y votan igual que nosotros, les pintan su dedo con la indeleble, etcétera, y les ponchan su credencial, igual que te pasa aquí, Juan. Entonces no se nos olvide eso, ¿eh? O sea, en ocasiones no están votando por sus costumbres, sino están votando por autoridades en las que el único procedimiento para votar por ellas es pues el que está establecido en la ley. Bien, quise hacer esta aclaración para que no pensemos que ellos están aparte de que, por ejemplo, no puedan elegir al gobernador o gobernadora de su estado, para nada. Ellos tienen su credencial del INE y hacen uso de ella también para identificarse y todo, así como tú y yo. Tenemos nuestra credencial que tiene pues varios usos, no solamente en materia de elecciones, sino también para identificarnos en algún trámite. Ahora bien, dice también la Constitución en este artículo segundo que las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. A ese grado las eleva nuestra Constitución, no un académico, sino la Constitución. Pero aquí lo importante es que, dadas las características muy diferentes en ocasiones entre la población de un estado y la población de otro, en realidad México, pues a mi modo de ver muy particular, son 32 países en uno. Cada entidad federativa es diferente. Cuando tú recorres el país, cuando tienes el privilegio de viajar por aquí y por allá, te das cuenta que no es un país, son 32 países. Lo que ocurre en Michoacán, sus costumbres, su cultura, su historia, su comida, todo lo que quieras, nada que ver con lo que ocurre en Sonora o en Nuevo León o en Chihuahua. Es decir, son lugares diferentes, puntos de vista muy, muy diferentes. Son 32 países confederados. Entonces, ante esta circunstancia, por eso piensa el constituyente, pues que cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia, diríamos, y a la necesidad específica que tenga respecto a los pueblos originarios, establezca lo que más convenga, claro, dentro de parámetros, ¿sí? O sea, no van de ninguna manera a violentarse derechos de las mujeres, equidad de género, transparencia, todas estas cosas que rigen en general al sistema electoral. Se va a tener que dar, pero con las peculiaridades que se puedan tener para Aguascalientes, que no necesariamente son las mismas que se van a tener para Oaxaca. Es decir, no es que haya estados A y B, lo que sí sucede es que son estados diferentes, con realidad distinta. Ahora bien, la Constitución, la ley y la jurisprudencia del tribunal. La jurisprudencia es otro de los elementos que no deben estar fuera de tu escritorio, fuera de tu pantalla, cuando tienes que proyectar una resolución tratándose de pueblos y comunidades indígenas. Porque si en algo hay muchísimo camino, si hay algo en el que encontremos un panorama amplísimo de jurisprudencia en nuestro tribunal electoral, es en el campo de los pueblos y comunidades indígenas. Yo les adelantaba algo en la plática de ayer, le decía, cuando ustedes entran a la página del tribunal y se van a la pestaña donde está la jurisprudencia, basta que pongas, déjenme, voy a poner la clave porque me la está pidiendo, este, porque me está pidiendo que se prolongue el internet, disculpen, pero ya lo hicimos. Entonces les decía, eh, pues basta que pongas ahí jurisprudencia, que pongas la palabra eh, comunidades indígenas o pueblos indígenas, etcétera, y te sale jurisprudencia a granel. Son muchísimas las tesis de jurisprudencia que te vas a encontrar. Si en algo el tribunal ha sido muy, muy productivo, es en jurisprudencia tratándose de estos pueblos. Entonces, nosotros aquí no podemos ver todas esas jurisprudencias, tendremos que llevarnos ahí unas 4 sesiones. Vamos a observar dentro de un momento las más destacadas para nuestro tema, pero indudablemente que se ha hecho una labor muy grande. Esa labor, tal vez, ahora que pues se defina en qué términos queda la reforma de este año, de 2023, pues tenga que modificar algunos aspectos para acomodarse a las nuevas disposiciones. Pero eso ya será asunto que pues tomen en cuenta en su momento los y las señoras magistradas del tribunal. Y vamos a ver si hay algunos cambios significativos. La Constitución, la ley y la jurisprudencia del tribunal asegura a estos colectivos su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado,
garantizando a todas las personas el derecho que se les administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y imparcial. Esto cumple con lo que dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Todas las personas tenemos derecho a una justicia pronta, expedita, imparcial. La justicia debe estar abierta para todos. Y este principio no lo olvides porque ahorita vas a ver cómo en materia de estos pueblos cualquier persona puede interponer en nombre de otras personas los medios impugnativos, porque en esto se está cumpliendo de alguna manera lo que dice el artículo 17 de la Constitución. En ese sentido, toda persona ciudadana indígena cuenta con legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad controlar la irregularidad de comicios bajo el sistema de usos y costumbres. Pues el JDC, o sea, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido por la persona afectada o por su representante, es válido. O sea, si cumple requisitos, procede. Esto está en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Aquí nada más hay una advertencia para cuando tengan ustedes este documento. Acuérdate que en caso de que ya se aplique la nueva ley, la de 2023, que ya es nada más ley general de los medios de impugnación en materia electoral, ya no sería JDC, sino sería juicio electoral que se tendría que aplicar. O sea, cambió digamos, el abanico de medios impugnativos, se redujo mucho, pero no se perdieron derechos. Entonces, lo que antes era por el JDC para el caso de nuestros pueblos originarios, se va también a tener una vía impugnativa, pero será el juicio electoral. Entonces, esto es lo que dice el 79 de la ley anterior. Y ya veremos en qué términos queda cuando ya la Corte tome decisiones al respecto. Por otra parte, los tribunales electorales deben ser más abiertos en la aplicación de causales de improcedencia que señala la ley de medios, la anterior. Es decir, menos formalista y más favorable con las normas procesales, por lo que no se deseche por cualquier motivo salvable los medios impugnativos que interponga. Por ejemplo, ustedes con sus conocimientos que ya tienen de derecho procesal electoral y todo el mundo del proceso electoral, saben muy bien una regla que consiste en que cuando estamos en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Y todos los días son todos los días, te digo, para una mente cuadrada como la mía, todos los días son todos los días. No importa si es domingo, si es sábado, si es 16 de septiembre, si es 25 de diciembre, la Constitución, es decir, la ley dice todos los días. Entonces, en el caso de estos pueblos, se hace una excepción y aunque estén en proceso electoral en su sistema normativo interno, se cuentan solamente los días laborables. Entonces, es un estado de excepción. Esto les permite tener más tiempo para interponer que lo que hacemos cuando no somos personas indígenas. Entonces, cualquiera se enojaría y diría, oiga, pero entonces son privilegiados, ¿qué pasa? No, no, no. Desde luego que es un trato diferenciado, eso es innegable, pero se está haciendo no para molestar tus derechos, no para hacerlos menos frente a los de los indígenas, sino para dar la oportunidad que ellos no han tenido siempre de acudir a la justicia con las mayores facilidades. Entonces, esto que dice aquí, hay que verlo en casos prácticos. Yo te puse este ejemplo de los plazos para interponer. Podríamos encontrar otros, pero entonces no te enojes, o sea, no digas, bueno, pues es que ellos son privilegiados. No, no es eso.
Lo que se quiere es darle las máximas facilidades. Lo que podamos allanarle, se los allanamos. Obviamente, cuando algo se tropiece directamente con el texto de la ley, pues no se puede allanar. Pero lo que sí podamos salvar, se salva. Se debe hacer una suplencia absoluta de la queja. En ello se sigue una línea de criterio judicial de carácter histórico para favorecer a la parte más débil en un proceso, principio que viene desde el derecho postrevolucionario a favor de campesinos, de trabajadores, de menores de edad, de incapaces, de pues todo tipo de personas que por alguna causa se les debe tener ciertas consideraciones. Ustedes saben que antes de la Revolución Mexicana de 1910 y de la reivindicación de la clase trabajadora y campesina, pues se cometían muchas injusticias, abusando de que eran personas con pocas luces, sin ningún recurso económico y claro, con cero conocimientos de la vida jurídica. Eso es una injusticia. Es poner en la balanza a una persona con 100 kilos de peso frente a un alfeñique de 25 kilos. Es injusto, ¿no? Entonces, pues vino esa reivindicación y, por ejemplo, en materia laboral, en derecho procesal laboral, pues se apoya al trabajador en la manera más posible, ¿verdad? Porque es la parte más débil de la relación. Bueno, lo mismo sucede con los campesinos y demás grupos vulnerables. Pues aquí pasa lo mismo con estos pueblos originarios. Ello proporciona, sí, claro, un trato diferenciado entre las partes, pero necesario para que tengan estos acceso pleno y eficiente a la justicia. Imagínate cerrarle la puerta del tribunal porque no cumplieron una formalidad. Si la puedes salvar, salva. Solamente que, claro, sea definitivo que no se puede salvar. Entonces aquí queda mucho el criterio del tribunal y el caso concreto. Cada caso pues, tiene sus especificidades. Por eso a veces se critica al tribunal, se dice, oye, pero si tú habías dicho esto en el caso A y en un caso igual dijiste B. No, es que no son casos iguales. Es un poco, te pondría un ejemplo como los pacientes. Vamos con el médico y a ti te receta una cosa y a mí otra. Y a pesar de que estamos afectados por el mismo problema de salud, tenemos los mismos síntomas. Sí, pero no tenemos la misma edad, ni tampoco tenemos las mismas patologías. Tú eres un muchacho sano, un muchacho en plena vida. Yo soy una persona que ya tengo patologías, ¿verdad? Entonces, pues tienen que cuidar que no se me suba la presión, que no tenga problemas cardiovasculares o cosas renales, cosa que tú no, porque tú eres muy joven. Entonces, tú dices, oye, pero estamos con los mismos síntomas, la misma enfermedad, y sin embargo a mí me dan un medicamento y a ti otro. Pues sí, es la misma enfermedad, pero el paciente es diferente. Lo que a ti te pusieron a mí me puede llevar a la tumba porque me da un infarto. ¿Sí te das cuenta? Claro, cuando tú no ves los dos expedientes, dices, ¿cómo es una cosa de decir? Pero ya si los ves, se parecen, pero no son iguales. Ahora bien, de esta suerte debe suplirse totalmente la deficiencia de la queja en aquellos JDC, ya sabemos que ahora será juicio electoral, adecuado para conocer de las impugnaciones de estos colectivos. Esto puede variar con el advenimiento de la reforma de 2023. Con esta medida, la suplencia es total. Se moderan las consecuencias negativas derivadas de cualquier desigualdad entre las partes contendientes y se sitúa a la ciudadanía en un plano de igualdad con relación a las autoridades supuestamente responsables. Pues sí, hay que aprovechar y darles todo el apoyo para que ellos puedan actuar. Ya si no tienen razón, bueno, pues la sentencia les va a ser desfavorable. Pero ya los escucharon, ya tuvieron ellos la oportunidad de expresarse. No les cierren la puerta a priori.
La secuencia total de la queja también beneficia al juzgador. ¿Por qué? O sea, el suplir totalmente la queja de estos promoventes beneficia también al juzgador. Y uno dice, ¿y por qué? Pues mira, porque entonces la persona que juzga, por ejemplo, el magistrado o magistrada que conoce el caso, examina de manera oficiosa y libre los motivos de inconformidad, incluso en casos de omisión, defecto, confusión o limitación en su exposición. O sea, no tiene que limitarse porque no se expresó bien la persona. Una vez que detecta cuál es el problema, pues esa persona, el juzgador, ahí sí, con toda su sapiencia jurídica, con toda la experiencia que tiene en la impartición de justicia, pues entiende el problema, ¿sí? Lo que el otro no pudo expresar con claridad, pues ahora tú tienes la oportunidad de verlo perfectamente bien. Se trata de esto, la litis consiste en esto. La prueba que me estás trayendo, pues tiene posibilidad de dar indicios. Por ejemplo, claro, me vas a traer documentales públicas como el acta que se levantó en la junta en la sesión de la asamblea comunitaria. Pero también quizás me traigas otros testimonios que no son tan válidos, que solamente dan indicios, ¿sí? Como recortes periodísticos, como testimonios, como, en fin. Incluso algunos estudios antropológicos que me dicen cuáles son las costumbres que se aplican en tu población. O sea, cosas que normalmente no vienen a mi escritorio. Bueno, yo voy a tomar de eso con criterio lo que sirva para tu causa. Y desde luego, si no son idóneas las pruebas, así lo manifestaré en mi resolución. Puede también agregar pruebas al expediente, incluso ante el caso de que no fueron ofrecidas. Entonces la autoridad puede ahí ver si encuentra una prueba que no la hayan ofrecido, pero que viene bien a la causa, lo puede hacer. Corrige omisiones y deficiencias en que hubieran recaído en la persona que está promoviendo. Posibilita al juzgador la consideración de las características propias de la comunidad y sus especificidades culturales para fijar con mayor racionalidad y facilidad la litis de la cuestión planteada y coadyuvar así a su resolución. Incluso puede apoyarse, si lo considera adecuado, en la figura de los amicus curiae. Esta es una expresión en latín, amigos del juzgador o amigos de la justicia. Son personas especializadas en la temática que se está tratando y te dan dictámenes, te dan puntos de vista que te pueden ayudar. Hay que entender que cuando la idea es hacer justicia con perspectiva de cultura, o sea, con una justicia intercultural, tú te vas a meter a la cultura de ese pueblo y tú no la conoces. Desde tu despacho en el edificio donde está tu sala, ya sea regional o superior, pues no conocen las costumbres de los indígenas y son muy variadas. Ya eso hemos hablado. Entonces, tal vez estas personas que son expertas, que se dedican a eso, son antropólogos, sociólogos, politólogos, etnólogos, etcétera. Esas personas te pueden dar información. Y esto es interesante porque pues muchas cosas que tú no conoces, no te vas a ir a la población hasta allá por cada asunto que tengas que resolver, te pueden dar algunas luces. Pero desde luego sus dictámenes no son vinculantes, son puntos en los que tú puedes, si así lo consideras, si ves que es racional, pues te puedes apoyar en eso. No son vinculantes, no podrían serlo, pero te pueden ser útiles, piénsalo. En algunos casos vale la pena, en otros no. Fíjense que, por ejemplo, hace algunos años, la Sala Jalapa, que tiene muchos casos de estos pueblos originarios, promovió cursos dados por antropólogos,
por sociólogos y gente especializada para que el personal del tribunal conociéramos un poco sobre las costumbres de distintos pueblos. Y fue muy interesante, mucho, muy interesante. Fue una semana de estar metidos en eso, pero creo que todos aprendimos mucho, porque pues, no siempre es posible que vayas por aquí, por allá al país, a ver cómo se ven estos pueblos o aquellos. Y claro, siempre habrá muchas cosas que aprender, pero ahí aprendimos muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer absurdas, pero que tienen sentido para una comunidad. Entonces, pues el suplir la queja te da muchas opciones. De todo lo anteriormente expresado, se deduce que se parte de la afirmación a priorística, o sea, vamos a partir de un a priori, que lo confirma la historia nacional, algo que dije cuando empecé esta plática el día de ayer, que estos colectivos han sido vulnerados sensiblemente en el ejercicio de sus derechos. O sea, los hemos afectado desde la época colonial. Y allá en esos años, en los 300 años que duró España en México, que fuimos la nueva España, pues le podemos echar la culpa a los españoles. Ellos explotaron a nuestros indígenas, los sometieron, no solamente físicamente, sino además mentalmente. Hay personas incluso que consideran que la evangelización que hizo la iglesia, pues era una manera también de subordinar. Todas esas consideraciones pueden ser válidas. Nada más que ahí está agravante. Esa dominación terminó hace 200 años. Entonces ya no podemos echarle la culpa a la corona española. Llevamos 200 años, ya casi para 300, como los españoles, en que la explotación no ha sido de los españoles, sino de nosotros. Mexicanos explotando a mexicanos. Entonces, en la época de la colonia valen todas nuestras quejas. Nos hicieron con injusticia, nos humillaron. Bueno, démoslo por válido. Pero ¿y ahora? ¿A quién le echamos la culpa si España hace 200 años que ya no tiene nada que ver con México en estos asuntos? Entonces, ahora la responsabilidad es gravísima, porque somos nosotros los que seguimos ofendiendo a las personas, no solamente, digamos, oscureciendo sus derechos, sino incluso ofendiéndolos despectivamente porque son indígenas. Y no te das cuenta que ahí estás ofendiendo a un mexicano que tiene derecho a todo lo que tú tienes. Y ahí sí ya no hay la salvedad de que somos víctimas de una injusticia de un país extranjero. Por eso la justicia en este caso pues, hace lo que puede dentro de su ámbito y tiende a que sea antiformalista, evitando que por razones de trámite se llegaran a desechar sus demandas, así que la suplencia de la queja debe ser total, absoluta. En este mismo sentido, las notificaciones que se practiquen en este tipo de procedimientos litigiosos requieren que el juzgador pondere las costumbres específicas de cada pueblo y comunidad, de tal suerte que situaciones como el analfabetismo, el monolingüismo, el aislamiento geográfico, etcétera, obliguen a determinar el tipo de notificaciones conveniente y este repercute también en la tolerancia de ciertos plazos, ya les decía, para impugnar en caso de probarse que los afectados no recibieron oportunamente la notificación. No es lo mismo que vaya yo a notificar a la colonia de los doctores en la Ciudad de México o a la Avenida México en Tepic, Nayarit, que es la avenida principal, a que lo vaya a hacer en un pueblecito que está perdido en la Sierra Madre Occidental y donde pues el acceso es más difícil. Y no es lo mismo hacer una notificación, si yo soy actuario, hacértela a ti que me entiendes perfectamente porque hablamos el mismo idioma, a que tú seas monolingüe, que solamente hables el idioma propio de tu población. Entonces, aunque yo te entregue el documento, si está escrito en español, pues no lo vas a entender.
Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Ahorita vamos a ver qué dice la nueva ley sobre esto de las notificaciones. En el caso de la conciencia de identidad indígena es suficiente, decíamos, para legitimar a las personas de los pueblos y comunidades para que interpongan un JDC que promueven. Si alguien afirma lo contrario en el caso concreto, debe probar esa falta de identidad, lo que decíamos al principio de la plática de hoy. De igual manera, si la parte agraviada encamina mal la vía de impugnación, la autoridad judicial debe proceder a encauzarla, reencauzarla y tomar en cuenta las peculiaridades de las normas del derecho consuetudinario. Esto lo hace el tribunal en general, no solamente en el caso de los indígenas, sino en general, salvo algunas situaciones de excepción, cuando tú te equivocas de vía impugnativa, porque ya ves que hay varios medios de impugnación, el mismo tribunal de oficio te dice, mira, tú escogiste esta vía y esta es incorrecta, esto no es para lo que tú quieres. Te voy a reencauzar esto a esta otra vía, que es la que procede. Pues si eso hace con otros colectivos, pues muchísimo más con los indígenas y afrodescendientes. Si se equivocan y piden, por ejemplo, a través de el juicio de revisión constitucional electoral, le dicen, no, no, espérate, esto es un JDC, pero no te preocupes, estás en tiempo y lo vamos a pasar a JDC. Es también dable la utilización de los servicios de traductores, que serían desde luego en forma gratuita para el promovente, cuando las partes en controversia desconozcan el idioma español. Fíjate que esto que nos parece pues muy importante, el que, bueno, si no sabes el español, te ponemos un traductor. Nada más que, mira, en este caso no es una cosa novedosa en México. En la época de la colonia había un tribunal que decían Tribunal de Indios, donde se juzgaban los que promovían y las causas que promovían eran de indígenas. Entonces ahí, pues los españoles tenían traductores en las principales lenguas que se hablaban. De manera que la parte que estaba implicada, ya sea el promovente o el afectado, pues podían explicarse en su idioma original y además escuchar en su idioma original lo que se estaba discutiendo. Ya lo hacían en aquella época colonial en el Tribunal de Indios. Este criterio tiene el doble propósito de permitir el acceso efectivo a la impartición de justicia y garantizar el derecho de los asistentes de preservar su lengua de origen. Aquí en esto de la lengua de origen estamos metidos en un problema, porque las lenguas de origen son patrimonio cultural de la humanidad y se deben conservar. Sería lamentable que el número de hablantes de una lengua indígena de donde quieras, no solamente de México, pues fuera disminuyendo al grado de que cuando muera el último ya no se hable ese idioma. Así como quizás es mal hecha la comparación, pero guardando el respeto que merecen las cosas y las circunstancias, es como cuando perece una especie animal, pues nos preocupamos porque esto no suceda, hacemos lo imposible por salvar. Ahorita estamos incluso inmersos en salvar a la vaquita marina, porque ya hay muy pocos ejemplares, y sería trágico que se perdiera este animalito. Bueno, pues así como lo hacemos con los animales, pues también con las lenguas, hay que conservarlas. Por eso, pues es bueno que ellos conserven sus lenguas de origen. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no deben hablar solamente su lengua indígena, porque entonces lo estamos condenando a que no salgan de su población, porque simplemente si bajan a la capital de su estado, pues ahí ya no hay personas que hablen quizás su lengua indígena, o al menos son menos los que puedan ser bilingües. Y entonces ya en la misma capital de su estado no se van a entender. Y no digamos si vienen a México, a la Ciudad de México, donde sería rarísimo encontrar un hablante de tu lengua. Entonces, si nada más les damos su educación en la lengua de origen, estamos condenándolos a que no salgan de su pueblo. No,
Debemos tener una visión panorámica. ¿Qué te parece que en lugar de ser monolingües, fueran bilingües y hablaran su lengua de origen y también el idioma predominante en el país por el número de población que lo habla, el español? Y si pudieran ser trilingües, pues muchísimo mejor. Si pueden aprender también el inglés, les abres el mundo. ¿Y lo podrían hacer? Pues claro que sí, son gente tan inteligente como tú. Los niños de allá son igual que los niños de cualquier lado. Si tú les, claro, si tú les proporcionas los elementos, no van a empezar a hablar por maravilla, por obra divina, como la aparición del Espíritu Santo según el rito cristiano. No, si tú les proporcionas esos tres idiomas, los van a hablar. Y entonces sí, les abriste el mundo. ¿Sí? Conservaste la lengua de origen, ellos pueden moverse del Bravo al Suchiate y del Bravo hasta Chile con su idioma, pero además les abriste el mundo con el inglés. Entonces, ojalá que nuestros pueblos indígenas fueran trilingües. ¿Se puede hacer? Pues claro que se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Simplemente la voluntad política. Ahora bien, hay una persona aquí en nuestro tribunal, la maestra Roselio Bustillo Marín. Es una persona que ha trabajado en lo que es ahora la Escuela Judicial Electoral y ahora está en ponencia. Es una profesora de la Universidad Iberoamericana. Es una persona valiosísima, la maestra, y muy respetada y estimada en la comunidad aquí en el tribunal. Ella se ha dedicado mucho a la cuestión de los indígenas, a la justicia electoral respecto a pueblos originarios. Tiene estudios, tiene libros, tiene muchos productos académicos. Yo recomiendo aquí su estudio sobre eh, los derechos político-electorales de los indígenas. Está en línea. Tú lo puedes consultar directamente en página electrónica. Y en la página 47 y las siguientes, aquí todo lo que voy a decir enseguida, hasta antes de llegar a las jurisprudencias, lo estoy tomando de la maestra Marín. Mira, ella explica que las reglas probatorias aplicables a las comunidades indígenas manifiesta que éstas deben ser flexibles en su tratamiento procesal, en la medida que no se contrapongan en cuanto a su ofrecimiento, admisión y valoración con disposiciones específicas de la ley. Por ello, la persona denunciante en un juicio de derecho consuetudinario debe mencionar las pruebas que pretende aportar, en tanto que el tribunal en la sala competente, si es que es federal, o el tribunal local, si es el competente, tiene la obligación de admitirlas sin mayor limitación que el conocimiento de los hechos, la causa de pedir y la convicción del juzgador. A la vez, el tribunal recabará de oficio las pruebas que le resulten valiosas para esclarecer los hechos. Esto no quiere decir que deba buscar pruebas que no hubieran sido mencionadas en el escrito de demanda o que no sean idóneas o pertinentes para la materia de que trate. Es decir, en este caso, la suplencia no implica eximir a la parte de su obligación procesal de probar. O sea, lo vamos a apoyar hasta donde podamos hacerlo. Tampoco nos vamos a convertir en parte del proceso. Esta flexibilidad debe permear en el desahogo, la valoración de las pruebas, tanto al nivel individualizado, si es un promovente, como si es un conjunto de promoventes. Y hay una jurisprudencia que cita la maestra Roselia, la 27 de 2016, donde se establece que para garantizar los derechos de acceso pleno a la jurisdicción y al debido proceso de las comunidades indígenas, se debe atender sus costumbres y especificidades culturales, económicas y sociales,
no es válido dejar de otorgarles valor y eficacia a los medios de prueba que no cumplan con algún formalismo legal cuando la satisfacción de éste no se encuentre al alcance del oferente. Consecuentemente, y ello vale también para la valoración judicial de las pruebas, debe tomarse el criterio judicial emanado de, dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la vieja, la que ya está abrogada, y lo reitera la nueva ley, que el sistema de probanza en materia electoral, pues tiene por un lado la prueba tasada, una prueba estrictamente determinada para su valoración. La ley dice, y así como dice la ley, lo debes valorar. Pero también permite que otras pruebas tengan el criterio judicial como medida para valorarse. Entonces, nuestro sistema de probanza en materia electoral es mixto. Unas pruebas hay que valorarlas como dice la ley, no hay salida, así como dice la ley. Pero otras no. Otras sí cabe el criterio judicial para interpretarlas. Entonces, es un sistema mixto. Y si lo va a interpretar el juez, tampoco puede ser arbitrario. No es que esté de malas, hoy amaneció con un dolor de muelas y el juez se va a mostrar pues muy estricto o muy poco juicio para valorar la prueba, no. Hay parámetros dentro de los cuales el juez se puede mover. Y esos parámetros son tres en concreto. Las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. Si aquí hay abogados, como si sé que los hay abogados, abogadas, me van a entender muy bien porque es algo que aprendes en tus clases de derecho procesal. Pero para quienes no lo son, vamos a explicarlo. Las reglas de la lógica es una especialidad filosófica, es una disciplina filosófica que nos enseña las reglas del pensamiento coherente. Eh, Ahí tenemos el mundo del silogismo, el principio de no contradicción, etcétera, etcétera. Ustedes llevaron lógica en la preparatoria. Entonces, pues aquí, cuando tú vas a interpretar como juzgador, como magistrado, pues aplica la lógica. No puedes hacer eh, una valoración ilógica. Imagínate lo absurdo si estuviéramos en materia penal. Como no se demostró la culpabilidad del sujeto, lo condeno a 40 años de prisión. Sería absurdo. Va contra lógica. Ahora bien, entonces vas a aplicar las reglas de la lógica. Pero tienes también la posibilidad de aplicar las máximas de experiencia. O sea, tú no es el primer caso que juzgas, sino a lo largo de tu carrera profesional, pues has tenido oportunidad, por ejemplo, si has hecho carrera judicial, pues empezaste como juez, seguiste tal vez desde como secretario en una ponencia, después como juez, después como magistrado. Entonces, pues ya tienes mucho camino andado. Entonces, esa experiencia es un plus. Tú ya tienes mucho criterio. Aplica tus máximas de experiencia. Y luego la sana crítica combina los dos, la lógica y las máximas de experiencia. Entonces, dentro de esos parámetros que la misma ley dice, estas pruebas, puedes tú valorarlas con estos tres criterios, o sea, no arbitrariamente, sino que en tu sentencia vas a explicar por qué aplicaste este silogismo, cómo lo despejaste y cómo es lógico. O bien, pues la experiencia que se tiene de otros casos precedentes, entonces ahí va sobre todo la jurisprudencia y la sana crítica, o sea, lo que tú puedes valorar comparando una con otra, la experiencia y la lógica. Entonces, esto te permite analizar y valorar los medios de prueba atendiendo a su naturaleza y características específicas. Para llegar a este criterio del tribunal, para llegar eh, a esta jurisprudencia, la 27 de 2016, el tribunal
se fundamentó en la interpretación sistemática y funcional de los artículos segundo, apartado A, fracción octava de la Constitución y el artículo 8, párrafo 1 del convenio 169 de la OIT. ¿Se acuerdan del 169 de la OIT? Que ya habíamos hablado de esto el día de ayer. Es decir, tomó en cuenta criterios de constitucionalidad, pero también de convencionalidad, y con ello está garantizando el tribunal la certeza jurídica de las comunidades indígenas. Se recomienda a ustedes, ya ves que lo que te sobra es tiempo, pues ¿por qué no localizas en la página del tribunal, en la pestaña donde habla de sentencias, estas, resoluciones que están en estos expedientes, todos ellos resueltos por la sala superior? Y ahí puedes ver cómo en materia de pruebas se fueron tomando con alguna flexibilidad, porque no necesariamente cumplían los requisitos de formalidad en todos los casos, así como el texto de la jurisprudencia que se cita enseguida, en donde obran estas resoluciones antecedentes y se recomiendan y se mencionan casos relacionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si tienes tiempo, esto sería un buen ejercicio, que vieras alguno de estos tres expedientes, o si puedes los tres, en la parte sobre todo de probanza. O sea, no toda la sentencia, porque siempre es amplia, pero si vas a las pruebas, ahí verías cómo se admitieron pues con mucha facilidad para los promoventes. Ahora vamos a algunos criterios emitidos por el tribunal. Ya les dije que no es exhaustivo, son muchísimos criterios y pues no podríamos tener nada más en 2 sesiones este concepto. Pero, por ejemplo, tienes esta jurisprudencia. Comunidades indígenas, normas que integran su sistema jurídico. En la parte medular que nos interesa destacar, dice que se integran con las normas consuetudinarias y con aquellas otras que se establecen por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía, que por regla general es la asamblea comunitaria, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría. Entonces hay que tomar en cuenta las actas que emanan de la asamblea comunitaria. Esta otra jurisprudencia, esta es una tesis relevante. Es sistema jurídico mexicano se integra por el derecho indígena y el derecho formalmente legislado. Eso lo dijimos ayer. El derecho de nuestros pueblos originarios no es un derecho de segunda, sino que forma parte del sistema jurídico integral mexicano. Está formado por las leyes expedidas, la Constitución, las leyes, y por estos usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas. O sea, tanta fuerza tiene uno como otro, cada quien en su jerarquía. Comunidades indígenas, las normas procesales deben interpretarse de la forma que resulte más favorable. Ya lo habíamos comentado. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. Fíjate, si una sala regional, por ejemplo, Jalapa, decide no aplicar una norma consuetudinaria, cabe contra esa decisión de Sala Jalapa irnos al recurso de reconsideración, que es competencia exclusiva de la Sala Superior. Ahora ya no sería el recurso de reconsideración, porque este ya no existe en la nueva ley, sería juicio electoral. Bueno, pues hay una vía. Así como cuando no se quiere, no se determina la inaplicación de una norma, podemos recurrir en reconsideración ante sala superior, que no tiene nada que ver con los indígenas, pues también cuando se trata de sus normas que no se quieran aplicar, pues puedes ir a reconsideración, ahora juicio electoral, y sala superior tomará la decisión que corresponda.
Comunidades indígenas, la conciencia de identidad es suficiente para legitimar el procedimiento del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Ahora sería juicio electoral. Comunidades indígenas en los medios de impugnación. El juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva. Pues si la persona no entiende el español, ni tampoco el juzgador el idioma original, pues entonces un traductor, que claro no tendría costo para el promovente. Comunidades indígenas, notificación de actos o resoluciones de autoridad electoral por periódico oficial. El juzgador debe ponderar las situaciones particulares para tenerla por eficazmente realizada. No basta decir, pues ya les notifiqué por el periódico oficial del Estado. Allá circula la gaceta del gobierno de tal lugar. Pues sí, pero ellos no siempre tienen acceso a esos documentos. Comunidades y personas indígenas, el plazo que tienen para promover medios de impugnación relacionados con sus procesos efectivos deben computarse sin tomar en cuenta los días sábados, domingos e inhábiles, aunque estén en proceso electoral. Hay elecciones en mi municipio por usos y costumbres, pero para que yo interponga un medio impugnativo con 3 elecciones, no deben contarme para el plazo, no me deben contar ni sábados, ni domingos, ni días inhábiles. Y aquí tenemos un problema, porque la ley dice cuáles son los días inhábiles. Por ejemplo, 16 de septiembre, por ejemplo. Pero hay algunos días inhábiles para ellos. Por ejemplo, el día del Santo Patrón. Entonces ahí, pues también criterio, ¿verdad? ¿Lo vas a tomar como día inhábil o no? Lo más conveniente, si esto no afecta todo el proceso, lo más conveniente es que lo tomes también como un día inhábil y no salgas con aquello de que, bueno, somos una república laica y en fin, esas cosas, porque efectivamente lo somos y lo vamos a seguir siendo, pero estás ante una situación especial. Por eso vean que no nada más basta tener la normatividad, sino que ahí, por ejemplo, ¿qué harías si te llega y te dice, vengo retrasado un día, pero es que ese día es el día del Santo Patrón? Y tú te podrías reír de eso, pero en el pueblo no se ríen, no sé si nada. Bueno, tendrías que actuar con criterio. Si esto no afecta, pues aceptas. Ahora bien, sistemas normativos indígenas. Es válida la representación de las comunidades pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas. O sea, cualquier persona indígena puede interponer por un grupo de ellos. Comunidades indígenas. El análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe ser flexible. Aquí viene también otra tesis, otra jurisprudencia importante, la 13 de 2008. Comunidades indígenas, suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus integrantes. Y en la parte medular dice, debe no solo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total. Ponte que no puso agravios, sino en este caso, pues si no dijo agravios y no precisó el acto que realmente le afecta, pues tal vez de los hechos que narra, tú puedas como juzgador desprender agravios y también puedes entender el acto que le afecta, siempre y cuando no se rompan las reglas de congruencia y contradicción referentes a todo proceso, ¿sí? Esto es un espíritu garantista y antiformalista. Otra, en este caso una tesis, comunidades indígenas, reglas probatorias aplicables en los juicios electorales. Es suficiente con que el oferente mencione o enuncie las pruebas en el juicio para que la autoridad jurisdiccional admita las que estime necesarias para el caso concreto a partir del conocimiento de los hechos y la causa de pedir, sin perjuicio de que sí, por su naturaleza
ameriten perfeccionarse, el juzgador implemente acciones para ello, aparte de ordenar que se recaben de oficio las que resulten necesarias para resolver la cuestión planteada. Otra cosa, comunidades indígenas deben flexibilizarse las formalidades exigidas para la admisión y valoración de medios de prueba, sin que ello implique necesariamente tener por acreditar los hechos objeto de la prueba. Una cosa es que te admitan tus pruebas sin formalidades, nada más aceptando tus costumbres, y otra que tengas razón. Si no la tienes, bueno, pues la sentencia será negativa para ti. Juzgar con perspectiva intercultural, así como nos piden juzgar con perspectiva de género, ponerte en el lugar de la mujer agraviada, aquí te piden ponerte en la cultura de la persona que está inmersa en el proceso judicial. Entonces, mínimos para su aplicación en materia electoral. Comunidades indígenas, deber de identificar el tipo de controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar o ponderar los derechos que correspondan. De la misma autora de Roselia Bustillo, que hemos estado apoyándonos en su estudio, se recomienda una obra que se llama Líneas Jurisprudenciales y tiene como bueno, obra de ella pertenece a una colección que se llama Líneas Jurisprudenciales y el tema concreto es los derechos político-electorales de los indígenas y está disponible en línea. Tú lo puedes consultar en línea si tienes interés. Fíjate que me gustaría mucho que lo vieran, porque ahí la maestra Bustillos hace un estudio de casos emblemáticos desde mucho atrás, en donde están inmersos asuntos indígenas. Y te va diciendo, mira, gracias a este asunto surgió la necesidad, por ejemplo, de los amigos Curi. Gracias a este asunto se dio necesario después crear el criterio de la suplencia absoluta de la queja. Gracias a este asunto, en el pueblecito tal, del estado tal, se vio la necesidad de que la notificación estuviera realmente practicada, tomando en cuenta características de monolingüismo y situaciones de apartamiento geográfico, etc. Entonces es muy interesante ver cómo surgieron todos estos problemas, ¿no? No fue creación arbitraria ni ocurrencia, obvio que no. Lo que pasó es que fueron dándose casos en los que los magistrados, magistradas, pues fueron viendo que por un sentido elemental de justicia había que hacer un estudio peculiar y formar un criterio. Gracias a la jurisprudencia, el tribunal ha podido apoyar no solamente a estos pueblos comunitarios, sino a muchos colectivos tradicionalmente afectados. Porque al llegarte un asunto, se objetiviza lo que dice la norma en forma subjetiva. La norma parte de un supuesto. Si esto ocurre, si aquello ocurre. Pero tú ya no tienes algo que pueda ocurrir, sino que ya ocurrió, está en tu expediente, esto ya se dio. Y entonces esto va generando esa jurisprudencia. Por eso la jurisprudencia del tribunal es muy amplia. Y por esa razón, pues es una labor fundamental. Acuérdense que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. Y de ahí que a ustedes que les interesa mucho el asunto electoral, pues de tiempo en tiempo métete a la página del tribunal y vas a ver cómo va subiendo el número de jurisprudencia, va ampliando la perspectiva de la ley. Es muy importante porque no solamente debes conocer la ley pues, en su contexto, eso por supuesto, pero también debes conocer la jurisprudencia. Y una observación final, de no sufrir cambios radicales en su contenido, en la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, por decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vía idónea para las impugnaciones derivadas de estos colectivos será
el juicio electoral. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay que estar muy atentos. Yo te estoy diciendo ahorita lo que tenemos en una ley y en la otra. Y vamos a ver la Suprema Corte cómo deja finalmente la reforma electoral legal, o sea, de leyes. Igualmente es probable, según lo decida en su momento la Sala Superior, que también la jurisprudencia, como les decía, emitida por el tribunal, deba ser modificado en algunos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando está diciendo JDC, pues ya no será JDC, será juicio electoral. Pero esto no lo podemos determinar en esta sesión, ni tú ni yo, porque las decisiones de este asunto están primero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus acciones de inconstitucionalidad y después cuando el tribunal comience a aplicar la ley que corresponde. Entonces, nada más es así como una alerta, ¿verdad? No des esto por palabra definitiva, porque no sabemos por dónde caminará la reforma. Pero más o menos ya tenemos una idea de lo que puede suceder si finalmente integra la Ley General de los Medios de Impugnación, entra en vigor sin ninguna alteración, a como conocemos el texto de acuerdo al decreto del 2 de marzo pasado. Y otra cosa, fíjate que en esa ley nueva dice su artículo 2.3, el orden jurídico electoral debe aplicarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favorecer en todo tiempo a la ciudadanía con la protección más amplia sus derechos político-electorales. Le viene bien al colectivo. Y el artículo 7 dice, en las resoluciones y sentencias que se emitan en estos términos, en los términos de esta ley, debe utilizarse un lenguaje accesible y con perspectiva de género. En caso de grupos vulnerables o de atención prioritaria, además debe formularse un formato propio para las personas que así lo requieran por sus condiciones específicas. Entonces esto, si se llega a aplicar, así como está en el artículo 7, pues hará algunos cambios en la manifestación del tribunal, un formato que lo entiendan las personas con distinta capacidad en materia del derecho. Aquí mi pregunta es, no sé qué vaya a pasar, cuando, por ejemplo, la parte afectada, permítanme un segundito, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Verdad? La parte afectada pudiera ser una persona invidente. Tendríamos tal vez que hacerlo en braille. No sé. Esto no lo sé tampoco responder. La disposición está así. Ahora, para personas monolingües, porque si son comunidades indígenas, pero hablan en español, pues no hay problema. Nada más ponemos la sentencia de una manera concreta, que no tenga tantos tecnicismos. Podemos hacer un resumen, una cosa así, para que lo entiendan bien. Pero una persona invidente, una persona monolingüe, ¿cómo podríamos hacerlo? Me deja esa inquietud, es una inquietud personal, y ya veremos qué pasa. El artículo 3, en su párrafo 1, dice, el sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar, y lo pone en el párrafo 2, inciso B, el juicio electoral para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por eso te decía, ahora será juicio electoral. Esto está en el texto de la nueva ley, vamos a ver en qué términos queda. Y las conclusiones, pues no te voy a molestar en que las leas, ya las tendrás, mañana tienes este documento en tus manos, ya ves si coincidimos o no. Y bueno, es lo que queríamos tratar con ustedes respecto al sistema probatorio en aquellos juicios que derivan de sistemas normativos internos. Creo que ya con todo esto tienes muchas cosas que pensar. En algunas estarás de acuerdo, en otras dirás, no, pero ¿cómo? Bueno, pues te decimos
lo que hay y lo que puede haber con la nueva ley. Lo demás, pues ya la vida nos irá diciendo, ¿verdad? Cuando se vayan presentando las impugnaciones. Yo confío en que ni el legislador anterior ni la nueva legislación tratan de afectar a los derechos de estas personas. Por supuesto que no. A nadie le preocupa o le interesa afectar a nuestras comunidades originales y afrodescendientes. Esa no era la intención, pero pues vamos a observar cómo se desempeñan los medios de impugnación y cómo va resolviendo, en su caso, nuestro tribunal. Pero era interesante asomarse, ¿verdad?, a este mundo, pensar muchas cosas y sobre todo te dejo esa inquietud. Nosotros podemos justificar, entre comillas, claro, eh, el estado de desigualdad tan grande con estas comunidades respecto al resto de la población, aduciendo la conquista, la interculturalidad que se dio, el abuso, todo eso cabe con ciertas acotaciones, porque tampoco es cierto que no se tomaron medidas de protección. Eso ya lo comentamos, pero a la fecha ya no podemos apoyarnos en eso. Hace 200 años que España dejó de tener injerencia en la vida política nacional y en nuestras decisiones soberanas. Entonces ya no podemos hablar de eso. Es lamentable, pero la explotación en los 200 últimos años, la marginación, la ofensa, el bullying, por decirlo de una manera coloquial, pues eso lo hemos hecho nosotros, no los españoles. Y no tiene nada que ver con nuestros pueblos originarios. Así que afrontemos nuestra responsabilidad. Sí es bueno recordar todo lo que pasó, digamos, es la explicación de por qué llegamos a esto, pero ya los últimos 200 años son nuestros. No supimos, no quisimos eh, incorporar a estos pueblos a todo nuestro desarrollo nacional. Se van quedando marginados, olvidados. Pasaban unos gobiernos y otros, tanto en el siglo XIX como en el XX y lo que va del siglo actual, y no se los volteaba a ver, eran invisibles, ¿sí? Y ahora, pues ya no tenemos la excusa, el respaldo de otras personas que cometieron esas injusticias. Esas injusticias las cometemos nosotros, tengamos el valor de decir. Y bueno, con esto, pues no sé si haya preguntas o si quieran ustedes que dejemos aquí las cosas. Mi compromiso, claro, es enviarles esto mañana. No les ofrezco hoy mismo porque ya no tengo forma de mandarlo por la hora que tenemos. Pero mañana sí, mañana por la mañana, pues les llegará a sus computadoras. ¿De acuerdo? Habrá levantado su mano García Velázquez, don Manuel. Es que luego aquí se ve el letrero tan rápido que ya no sé. Perdón. Don Manuel, pues vea su micrófono y lo escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Estábamos viendo una jurisprudencia hace unos momentos que decía de la suplencia hacia los grupos de comunidades indígenas, que iba a atender no solo a la deficiencia de los agravios, sino a la inexistencia de estos. Y bueno, me parece muy bueno que exista esta suplencia tan amplia. Y en otro diplomado estábamos viendo que una circunstancia que no se podía suplir era que no estuviera la firma de la persona, que es el elemento volitivo máximo. Sin no habría forma de determinar que efectivamente fuera esta persona la que está haciendo la demanda. Y mi pregunta es, ¿existe otro elemento tan determinante que no se pudiera suplir como este tema de la falta de firma en un medio de impugnación, en una demanda? Pues sí, porque por ejemplo, si no tiene ninguna prueba ni hay forma de conseguir ninguna, pues la probanza ya, acuérdense que la probanza es el corazón de un proceso, la columna vertebral. Entonces,
Lo que no se prueba, lamentablemente, no existe. Y la gente te va a decir, oiga, pero es que Dios lo sabe. Pues sí, pero mire, será muy irreverente lo que voy a decir. Yo respeto a todos los creyentes, pero Dios no puede ser citado a juicio. Entonces, lo que no pruebas, de alguna manera, con las pruebas que hay, lo que sí puede pasar es que tengas indicios. Y ya con esos indicios, si hay varios, lo fortalecen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recortes de periódico. La misma jurisprudencia de tanto del tribunal como de la Suprema Corte, no la Suprema, sino del colegiado, nos establece que si hay varias publicaciones, o sea, más de una, en distintos lugares, en distintos medios, por ejemplo, el periódico A, el periódico B, el periódico Z, y firmado por distintas personas, pues ya hacen mayor convicción, ¿sí? Entonces, pues lo que normalmente nos daba indicio, sospecha de que pudo haber ocurrido, pues se fortalece. Entonces ahí es el trabajo precisamente y, y a lo mejor podría ser una buena prueba para estos casos. Pero si no hay ninguna probanza, ni se investiga, ni se indaga, ni se encuentra nada de probanza, pues eso ya no lo podemos suplir. Eso ya no lo podemos suplir. Y ahora que dice usted de las firmas, les contaré un caso curioso, que ocurrió no en materia electoral, sino en materia mercantil, una cuestión mercantil muy ajena a lo electoral. Una persona mostraba que ese firmante, como era analfabeta, como era indígena, no tenía ni siquiera conocimiento elemental de escritura, pues no sabía firmar, que lo hacía con únicamente una cruz, ponía una cruz, y aquí en el documento está la cruz. Y entonces él dijo, pero esa cruz no la puse yo. ¿Cómo que no la pusiste tú? ¿Qué diferencia hay entre una cruz y la otra cruz? O sea que el Señor nada más ponía una crucecita. Dijo, mira, muy sencillo. Yo pongo mi dedo, este dedo, ¿sí? El que sigue del gordo, decía él. Bueno, el dedo índice. Lo pongo en la orilla del papel donde empieza mi mano y firmo donde queda la punta de mi dedo. Y esta, mira, aquí está y donde está la cruz. Esta no es una cruz. ¿Cómo ves? Y si le dieron la razón. Pues quién se iba a imaginar que el señor tenía su truco, ¿verdad? Para ver que su dedo era la medida. Y como la cruz quedaba muy fuera de su dedo, pues esa no era su cruz. Está chistoso, ¿verdad? Entonces nunca te confíes, nunca te confíes. Nada más a guisa de anécdota también les platicaré que en la época colonial, un sujeto vio, un español vio en el camino a un indígena que traía un caballo precioso y le dio envidia y le dijo, tú te robaste ese caballo. Y dijo el indio, no es cierto, yo lo compré, me costó tanto. No, ese te lo robaste y a lo mejor hasta mataste al que iba a montar. Y se hicieron de palabras y se fueron ante el juez. Entonces el español cambió hasta la versión, dijo, este caballo es mío y este me lo quiso robar. Pero yo lo pude detener. Y le preguntaron al indio, oye, ¿tú eres el dueño del caballo realmente, como lo dices? Sí, dijo él. ¿Y cómo es que el español dice que él es? Dice, miren, nada más una cosa. Eh, mi caballo, así como lo ven de bonito, tiene un problema. Es visco. Uno de sus ojos se le va hacia un lado. Bueno, y en eso no había reparado el español, se fijó en el caballo, pero no en sus ojos. Entonces le dijo el juez, a ver, señor, ¿de qué ojo está mal su caballo? Dijo, pues del derecho.
Y el indio se echó a reír. Dijo, mi caballo no está tuerto, ni disco, ni nada, está bien. Fíjate, ahí le gano. Esa anécdota la cuenta don Artemio del Valle Arizpe. ¿Cómo ves? Entonces, a veces las cosas no son tan fáciles. Pero bueno, pues me despido de ustedes entonces con mucho afecto. Le agradezco su intervención, don Manuel, y espero que nos volvamos a ver en próxima fecha. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos con mucho cariño y por ahí les llega la presentación. Vamos a preguntarle al maestro don Alex a ver si todo está en orden. Maestro don Alex, ¿podemos irnos? Estimado doctor, después de esta interesante anécdota, claro que todo está en orden y pues bueno, es un estupendo cierre, doctor. Nos vemos entonces, Alex. Le mando un abrazo muy fuerte. Cuídese muchísimo. Igualmente, doctor, a usted y a todas las y los compañeros. Les agradezco sus mensajes. Nos vemos luego. Hasta luego. Luego, doctor, gracias.